Vamos a la otra imagen, Amy. Ahí estamos. Esa es la imagen. ¿Alguien sabe qué significa? Me imagino que sí, la mayoría. ¿Qué representa ese símbolo? La paz. Bueno, dicen que la persona que diseñó esta imagen lo hizo en 1958. Es un británico llamado Gerald Holton. Diseñó este símbolo que representaría la paz. Lo diseñó para las protestas contra la investigación sobre las armas atómicas en el Reino Unido en aquel momento, ¿no? Y el símbolo este combina las letras del alfabeto semáforo. Por si no saben, hay un alfabeto semáforo, después búsquelo en su casa, googléalo. Y esto representa la letra N y la letra D. La letra N de nuclear y la letra D de desarme. Y Holton quería que el símbolo en realidad fuera al revés. Le parecía que era más esperanzador. Pero bueno, lo dejaron así y así lo conocemos. Y ahora fue ese símbolo que empezó en aquel momento a dispararse por distintos lugares. En Estados Unidos fue introducido por el pacifista Bayard Rustin, que era amigo, esto lo descubrí en este tiempo, no es que este personaje también, ¿no? Esta persona que introdujo esto en los Estados Unidos era amigo de Martin Luther King, que también ustedes han oído muchos de él. Y también fue ampliamente usado por los opositores de la guerra de Vietnam en la década del 60. Se puso de onda o de moda entre los hippies. Y también adornó el legendario escenario Pirámide original del Festival de la Música, allá en el 2017 en Glastonbury, donde más de 15.000 personas formaron el más grande símbolo de la paz a nivel mundial. Es uno de los símbolos más reconocidos, uno de los íconos gráficos más conocidos. Y como no está protegido por el autor o los derechos del autor, cualquier persona lo puede usar. Eso quería mostrarles y decirles y contarles, quizás alguno de ustedes ya lo sabía, pero lejos, muy lejos, creo que vamos a estar de acuerdo todos, este símbolo pudo poner fin a las guerras, a las ambiciones egoístas, a la desigualdad de derechos o a los abusos permanentes de aquellos que ejercen el poder. Y muy lejos sigue estando este símbolo de poder traer paz a la vida del hombre, ¿no? Porque nosotros creemos que sencillamente la paz o la falta de paz es un estado del corazón, ¿o no? Un estado del corazón que el hombre necesita encontrar la verdadera paz en aquel que lo creó. Así que en esta mañana de lo que quiero hablarte son de algunas palabras que Jesús mencionó en uno de los evangelios que habla por excelencia de la persona de Jesús. Los evangelios sinópticos, tanto como Mateo, Marcos y Lucas, se enfocan en las obras de Jesús. Pero Juan aquel que se acostaba en el pecho de Jesús, da detalles de la persona de Jesús. Y de este evangelio quiero hablarte en esta mañana. Y en este evangelio, en propias palabras de Jesús, Jesús dijo: la paz os dejo y yo no la doy como el mundo la da. Y termina rematando estas palabras diciéndoles: no se turbe vuestro corazón, ni tengan ¿qué? Ni tengan miedo. Esas fueron las palabras de Jesús en un contexto medio complicado, hablando o tomando algo, o tomando mates o algo con sus discípulos, les dijo estas palabras. Así que prácticamente en esta mañana quiero presentarte el título de la charla, de la prédica, de la reflexión. Es un poco irónico, si se puede decir así, el título, la frase o los dibujos que van a ver en el título de la prédica. ¿Está por ahí? Esperamos. Así que, mientras tanto, busca en tu Biblia Juan capítulo 14, tenelo ahí, que vamos a hablar un poquito. Ahí está. El deseo frustrado del mundo, con distintos símbolos de la paz. Inclusive la lápida. Cuando uno entra al cementerio, ¿qué encuentra? Que descanse ¿qué? O acá descansó en paz fulano y tal. No sabemos si verdaderamente está descansando en paz. Para los que somos hijos de Dios, sí. Tampoco sabemos si esa persona vivió en paz durante su vida. Quizás solamente sabemos que en esa lápida dice: ahora aquí descansan los restos, o descansa en paz los restos de
fulano de tal. El símbolo de la paloma, entre otras cosas. Pero yo creo que este es un deseo frustrado del mundo, alcanzar la paz. Y si vamos a hablar de paz en esta mañana, en primer lugar debemos clarificar qué tipo de paz se refería Jesús cuando decía estas palabras. Al fin y al cabo, sigue y seguiría siendo la verdadera paz, la paz de Dios que puede llenar el corazón del hombre. Para nosotros la paz podría ser definida como la ausencia de problemas o quizás la liberación de las presiones, traer abundancia a lo que necesitamos, disfrutar de comodidades y tranquilidad, tener seguridad y estabilidad en medio de las circunstancias difíciles, entre tantas cosas. Pero ¿era este el tipo de paz que el Señor Jesús se refería? Parece que evidentemente no era este tipo de paz. ¿Sabes por qué? Porque el contexto en el que el Señor les hizo esta promesa no se caracterizaba precisamente por la ausencia de problemas o de circunstancias problemáticas, ni estaba marcado por la paz exterior. El Señor hablaba al borde de su ejecución violenta, cuando los principales líderes del judaísmo tramaban matarlo. Y por otro lado, allí adentro, en lo íntimo de su grupo, de sus discípulos, el Señor anunciaba la traición de Judas, anunciaba la negación de Pedro. Había problemas por fuera y por dentro. ¿Cómo podría Jesús hablarles de paz? Evidentemente, desde la perspectiva del Señor, la paz tiene que ver con la situación de la persona que disfruta de una buena relación con Dios en cualquier circunstancia de la vida. Es una paz basada en el conocimiento íntimo de Dios, un Dios omnipotente que está al control de las cosas, de todas las cosas, un Dios sabio que nos ama y cuida en cada instante de nuestras vidas. Solo la fe que descansa en un Dios así puede producir una paz que está por encima de todas las cosas y las adversidades de la vida. Los textos que vamos a leer ahora, los que vamos a desarrollar, se encuentran, como les dije, en el Evangelio de Juan. Y ahora sí, vamos a buscar el versículo 25 del capítulo 14. El capítulo 14 de Juan es tremendo, como todo el libro. Hay muchos sucesos muy importantes, pero quiero solamente desarrollar algunos de los versículos. Yo lo voy a leer ahora en NTV y después en TLA. Juan 14, versículo 25, Jesús con sus discípulos, Él les dijo: les digo estas cosas mientras todavía estoy con ustedes, o mejor dicho, les digo otras cosas, o les digo estas cosas ahora mientras todavía estoy con ustedes. Pero cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Versículo 27. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. NTV. Te lo quiero leer en TLA. Juan 14, a partir del versículo 25 dice esto. Les digo esto mientras todavía estoy con ustedes. El Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Empezá a subrayar ahí que Dios hable a tu corazón. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Ahora dice: les doy la paz, mi propia paz, que no es como la paz que se desea en este mundo. No se preocupen ni tengan miedo por lo que pronto va a pasar. Ustedes me oyeron decir que me voy, pero regresaré por ustedes. Y si en verdad me amaran, deberían estar alegres de esto, porque voy a regresar a donde está mi Padre, y Él es mayor que yo. Versículo 29. Les digo todo esto desde ahora para que cuando suceda, confíen en mí. Fe. Ya no puedo hablarles de otras cosas porque se está acercando el diablo.
que manda en este mundo. Él no tiene poder para vencerme, pero yo tengo que obedecer a mi Padre para que todos sepan que lo amo. Y para terminar, Jesús les dijo: levántense, vámonos de este lugar. Jesús estaba enfocado. Él les habló de paz, Él les habló también de estar alegres, de tener gozo, y también les habló de tener fe. Jesús estaba enfocado no solamente en el contexto de lo que estaba pasando, sino que estaba enfocado en sus discípulos, en lo que estaba pasando en el corazón de ellos. Ahora, es interesante saber que la promesa del Señor a sus discípulos de darle paz viene a continuación del anuncio de la venida del Espíritu Santo, del Consolador. Esta conexión es lógica, mi hermano, porque la paz es fruto del Espíritu Santo en la vida de un hijo de Dios. Y es importante tener esto en cuenta, porque la auténtica paz que Cristo ofrece no se consigue por ningún medio humano, como el símbolo que recién pudimos ver. El Espíritu Santo, enviado por el Padre, por pedido del Hijo, vendría a enseñarnos y a recordarnos, vendría a instruirnos sobre la persona de Jesús. Y vendría a traer a la mente las propias enseñanzas y las palabras de Jesús. De hecho, el mismo Espíritu Santo inspiró la vida de Juan para que años más tarde el propio Juan recordara las palabras de Jesús para escribir su evangelio. El versículo 25 dice: mientras todavía estoy con ustedes. Pero, dice NTV, y ese pero está indicando claramente un nuevo tiempo, la venida del Espíritu Santo, mi representante, quien continúa mi tarea. Él los ayudará, les enseñará y les recordará. ¿Recordar qué? Bueno, recordar las propias palabras de Jesús. Cuando Jesús les dice, Él les enseñará, le está diciendo en el original, Él los va a instruir. Cuando Jesús le dice, Él les recordará, es la palabra hupominesco, significa hupo por debajo, y minesco es traer a la mente. O sea, el Espíritu Santo es el que me va a instruir de acuerdo a las palabras de Jesús para encontrar la paz verdadera. Jesús está diciendo un montón de cosas en estos 3 o 4 versículos. Entonces, ¿qué interpreto yo de estas palabras de Jesús? Que el Espíritu Santo actúa en mi vida cuando le doy lugar para que me instruya, cuando bajo mi guardia en la mente para que la palabra de Dios entre en mi vida y pueda actuar para encontrar la paz verdadera. Porque esto es lo que habla Jesús después de decir que iba a venir el Espíritu Santo. El Consolador les recordará todas estas cosas. Mis pasos dejo, mis pasos doy. ¿Se entiende? ¿Tiene sentido lo que digo? ¿Sí? No nos quedemos solamente con la venida del Espíritu Santo, sino que a continuación de lo que Jesús conversaba era la paz verdadera como fruto del Espíritu. Y quiero contarte o comentarte solamente 3 cosas de estos versículos. Y lo primero tiene que ver con la paz del Evangelio, esa paz verdadera que podemos encontrar a través de la persona de Jesucristo. Y quiero decirte que la verdadera paz siempre estará asociada con mi comprensión del Evangelio, con mi comprensión de las Escrituras, como vemos que es una función del Espíritu Santo. ¿Se entiende? ¿Me va siguiendo? Ok. Y me es imposible en esta mañana empezar a hablar de la verdadera paz sin mencionarte la obra del mismo príncipe de paz que tanto mencionó el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Isaías 9:6 dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Los judíos esperaban a un rey que entre en un caballo elegante, con armas, con soldados, pero no entró así. ¿En qué entró Jesús a Jerusalén?
el príncipe de paz. Pablo nos recuerda en Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: por lo tanto, ya que fuimos declarados justos ante los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a los que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Lo primero que debemos saber es que nuestra paz para con Dios fue por medio y por precio de sangre, de la sangre expiatoria de nuestro amado Jesús. La paz indicaba aquella ausencia de inquietud espiritual que todo el mundo desea llenar de manera incorrecta, como lo veíamos recién. La paz es aquella seguridad de salvación y de la presencia amorosa de Dios bajo toda circunstancia que resulta del ejercicio de la fe puesta en Dios y puesta en su Hijo Jesucristo. Por ejemplo, 14:1 del Evangelio de Juan, el mismo Jesús dijo: no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. Esa es la verdadera paz. La verdadera paz que el hombre ha intentado encontrar a lo largo de toda su existencia. Solamente la puede conseguir a través del señorío de Jesús en su vida. Ahora, la palabra paz en este evangelio Jesús la usa muchísimas veces. Por ejemplo, en el capítulo 16, versículo 33, Jesús les dice: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Obviamente, como usted sabe, mi hermano, que en este término alude a la expresión hebrea, shalom, que en el Antiguo Testamento tiene un amplio sentido. Existen tantos salmos tan lindos que hablan de la paz, y solamente por nombrar los salmos. Pero aquí en este evangelio, escucha bien, en este contexto donde Jesús estaba hablando con sus discípulos, Jesús, más allá de todo lo que estaba pasando por su mente, la traición de Judas, la negación de Pedro, camino a Getsemaní, la burla, la tortura, la cruz que le esperaba, la copa de ira de su padre, más el encuentro cara a cara con el príncipe de este mundo. Todas estas cosas pasaban por la mente de nuestro amado Jesús en ese momento. Entonces Pablo, cuando les dijo paz, ¿era más que un saludo? Claro que era más que un saludo. Jesús mismo sería la puerta a esa paz con Dios. Pero esta vez, esta paz sería equivalente a algunos términos como luz, como vida, como salvación eterna, como gozo. Figuras literarias que describen varios aspectos de la salvación que Dios otorga a todos aquellos que se acercan a Él a través de la cruz. Esta paz es la oportunidad para que el hombre se reconcilie con su Creador. Esta paz es la oportunidad del hombre para alcanzar salvación. Esta paz es la oportunidad del hombre para alcanzar vida eterna. Y quiero hacer una aplicación sobre este primer punto, sobre la paz del evangelio. Dijimos que la verdadera paz siempre está asociada con mi comprensión del evangelio, a la comprensión de la buena noticia, a la comprensión de las escrituras, a comprender por medio del Espíritu Santo que la única manera que el hombre pueda hallar paz es a través de nuestro amado Jesús. Pero también es mi responsabilidad, mi cercanía a la palabra de Dios. Es mi responsabilidad conocer mucho más del carácter de Dios. La obra del Espíritu Santo a través de la regeneración es guiarme, es instruirme sobre la persona de Jesús y recordarme sus palabras en cada momento. No sé si te ha pasado en algún momento difícil o alguna situación difícil donde vos estuviste a punto de reaccionar y el Espíritu Santo trajo un texto a tu mente por haber hecho tu devocional como todos los días, por haber tenido tu tiempo de lectura con la palabra de Dios todos los días, y ahí el Espíritu Santo recordó que eso no tenías que decir, que eso no tenías que pensar o no tenías que ir a algún lugar que querías ir. Ahí está la obra del Espíritu Santo en tu vida. Me encanta lo que dice Isaías capítulo 26 versículo 3. Nos dice que Dios guardará o nos guardará en perfecta paz si nuestras mentes están enfocadas en Él. Es decir, que nuestras mentes se apoyen en Él, se centren en Él y confíen en Él.
Nuestra tranquilidad de la mente es perfecta o imperfecta en la medida en que la mente permanezca en Dios y no en nuestros propios problemas. La paz se experimenta cuando creemos lo que la palabra de Dios, la Biblia, dice acerca de la cercanía de Dios a nuestras vidas. El Salmo 139, yo sé que usted lo han leído muchísimas veces, ¿o no? Es un salmo tan conocido. Examíname, oh Dios, y ve si en mi corazón hay caminos de perversidad. Pero más adelante dice, mi embrión vieron tus ojos. ¿Tanto sabe Dios de nosotros? ¿Sabe tanto Dios de nosotros? Acerca de nuestra existencia, ¿cuánto conocemos nosotros de Dios? Acerca de su bondad, de su poder, de su misericordia, de su amor por sus hijos, de su plena soberanía sobre todas las circunstancias de la vida. Pero claro, mi hermano, no podemos confiar en alguien que no conocemos. Por lo tanto, es importante llegar a conocer íntimamente a Jesús, al príncipe de paz. Entonces la pregunta es muy sencilla en este punto. Quizás vos decís, pero esa pregunta me vas a hacer. Sí, esta pregunta. ¿Qué tanto conoces de Jesús, de la persona de Jesús? ¿Qué tanto conoces, y yo, Pablo, conozco del carácter de Dios? Porque de esa manera podríamos evaluar qué clase de paz estamos viviendo en estos días tan complejos. La verdadera paz no me la otorga ningún sistema de gobierno, no me la otorga ningún tipo de tranquilidad externa, sino de mi cercanía a aquel que es el príncipe de paz por excelencia. Dice el Salmo 119, 165, el versículo: los que aman tu ley viven en completa paz, porque saben que no tropezarán. Los que aman, ¿qué? Tu palabra. ¿Amás la palabra de Dios? ¿La disfrutás a la palabra de Dios? ¿La vivís a la palabra de Dios? Bueno, podés vivir en completa paz. Pase lo que pase. Porque el texto dice, porque ellos saben que sus pies no van a tropezar. Ahora te das cuenta que la verdadera paz, la única paz, se puede encontrar a través de nuestro Señor Jesucristo. Y la paz está asociada a mi comprensión del Evangelio, de las Escrituras, de la palabra de Dios. No es una paz efímera. No es una paz que viene y se va. La verdadera paz la hemos encontrado el día que le abriste tu corazón al Señor Jesús. Eso es lo que la palabra de Dios dice. Independientemente de las circunstancias que nos toquen vivir, como dijo la pastora con su familia. Así que no sé qué viniste a escuchar esta mañana. Yo vengo a transmitirte lo que Dios puso en mi corazón. Eso es lo primero. Lo segundo que quiero decirte, cuando leemos estos textos, Jesús dice, mi paz les doy, mi paz les dejo. Dice TLA, les doy paz, mi propia paz. Pero NTV dice, les doy un regalo que el mundo nunca podrá dar. Y obviamente para mí y para vos es un anhelo frustrado del mundo el conseguir paz, porque lo buscan por medios incorrectos. La paz de Jesús en nosotros se ve reflejado, vuelvo a decir esto, como el fruto de su Espíritu. Esta es la paz de la obediencia, una paz constante que no depende de las circunstancias ni de estar libres de conflictos, sino es el resultado natural de mi comunión con Dios, mi comunión con el Señor, mi comunión con el Espíritu Santo. Por eso Jesús le decía, no se turben en sus corazones, ni tengan miedo. Yo solamente hago un paréntesis y les pregunto, Pablo, ¿existe miedo en tu vida? ¿Hay algo que te esté preocupando desmedidamente? ¿Ansiedades? ¿Preocupaciones que no nos dejan dormir por las noches? Existen niveles de estrés tan altos en nuestras vidas que hasta nos hemos olvidado que podemos recurrir a Jesús como el príncipe de paz. No estoy diciendo, mi hermano, que sea sencillo, porque todos estamos en un proceso de distintas maneras. Pero cuando escribía esto, recordaba las palabras del apóstol Pablo. ¿Y Pablo qué va a saber de paz? El apóstol. Bueno, sí, algo sabía de paz. Mientras estaba en la cárcel,
ahí le mandó un WhatsApp a los filipenses y les dijo: no se preocupen por nada. Es fácil para vos, Pablo. No es fácil para mí. Escuchá esto, escuchá. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. NTV, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón. La paz de Dios cuidará tu mente mientras vivas en Cristo Jesús. Tremendo. No se preocupen por nada, pero oren por todo. ¿Les falta algo? Pídanselo a Dios con acción de gracias. De esa manera van a poder experimentar la verdadera paz. Sencillito. Tranqui. Bueno, gracias, Pablo. Así. Evidentemente este hombre sabía lo que era tener paz por medio de cualquier situación. Y evidentemente el dejar de preocuparme, escucha esto, está asociado a mi tiempo y a mi calidad de oración. O sea, comunión. Habíamos dicho que si Satanás logra destruir tu comunión con Dios, el resto se va a caer. Y acá está asociada a que tu nivel de preocupación tenés que medirlo, tenés que destruirlo, derribarlo con tu tiempo de comunión con Dios, con tu tiempo de estar con el Señor, de tener un corazón agradecido, que según este texto nos lleva a experimentar la paz de Dios, esa paz que supera todo lo que trato de entender por horas y por noches y no puedo resolver en mi mente. Pero además de eso dice que esta paz guarda mi corazón y guarda mi mente. ¿Se entiende? ¿Tiene sentido esto? Hermanos, el mundo nos puede dar cualquier tipo de placer externo, cualquier tipo de deleite, cualquier tipo de riquezas. Como dice el mismo Juan más adelante en otra de sus cartas, no amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo de placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, consumismo, y el orgullo de nuestros logros y el orgullo de nuestras posesiones. Bueno, eso es lo que ofrece el mundo. Y aún con todo eso, las personas no pueden alcanzar paz en su corazón. El mundo podrá ofrecerte tantos deleites, pero nunca, jamás, esa seguridad tan íntima, que es el reflejo de la sonrisa de Dios en el corazón de sus hijos, que es la verdadera paz. Hay un discípulo de Juan, o que tuvo Juan, allá por el año 155, quizás algunos de ustedes lo recordarán, él se llamaba Policarpo. ¿Alguien escuchó de Policarpo? Era un discípulo de Juan. Era un discípulo muy amado por el apóstol Juan. Era uno de los líderes más nombrados de la iglesia de Esmirna en aquel momento. Pero él prefirió morir martirizado cuando lo llevaron ante las autoridades romanas y lo querían doblegar en su fe, querían hacerlo rechazar el nombre de Jesús y lo hostigaban y lo amenazaban. Él dijo, la verdad que 86 años le serví a mi Señor en completa paz. ¿Por qué ahora debería yo negar a mi Señor? ¿Por qué en este momento yo debería dejar que esa paz se me vaya del corazón? Lo estoy parafraseando a las palabras de Policarpo en ese momento. Búsquelo después y se va a dar cuenta de lo que quiero decir. Él tenía paz en su corazón a pesar de cualquier circunstancias y momentos difíciles. Y quiero hacer una aplicación sobre esto, sobre la paz de Jesús como un legado para nosotros. Jesús en esa noche les otorgó el legado de la paz a sus discípulos y les dijo, no es la paz que el mundo da, muchachos, no es la paz. No es la paz que los romanos ofrecen por medio de su poder represario. No es la paz esa, chicos, no es esa paz. No es la paz que los griegos están ofreciendo con su nivel de intelectualidad. No es esa paz. Yo me imagino a Pedro, a Juan, preguntando, ¿y cuál es la paz, Señor? ¿Cuál es la paz que vos nos ofrecés? La paz que Jesús ofrecía no tenía que ver con aplastar a sus opositores.
La paz que Jesús ofrecía no era la ausencia de conflictos como enseñaban los estoicos en ese momento, los griegos. Claro que no. Entonces, ¿qué clase de paz les ofreció esa noche o ese día o esa tarde a sus discípulos? Jesús les ofreció su shalom, esa paz basada en la seguridad y confianza que Él vivía en comunión con su Padre. Esa libertad basada en la soberanía y el amor del Padre, con la cual podía hacerle frente a cualquier situación. Porque esa paz, mi hermano, esa paz estaba basada en el amor de su Padre, hasta tal punto que el mismo Jesús estaba más preocupado por sus discípulos que por Él mismo. Y obviamente que sus discípulos estaban turbados, tenían miedo por todo lo que se avecinaba. ¿Quién no hubiera tenido miedo en ese momento? Quizás yo hubiera estado peor, si es que estaba. Y Jesús les dijo: no se inquieten, no se alboroten, no se agiten. En el original les dijo todas estas cosas. No estés a la defensiva, no salgas a defenderte ni a defenderme, tranquilo. Pero también les dijo, cuando les dijo no tengan miedo, les dijo no sean cobardes. Eso le dijo. No se agiten, no se alboroten. Hermanos, ¿qué cosas en este tiempo están intentando robarnos la paz que Dios ha puesto en nuestro corazón? Hermanos, ¿qué situaciones nos están llenando de cobardía, dejando que el enemigo robe nuestra paz, nuestra confianza, nuestra fe en el Señor? ¿Qué cosas? Hermanos, ¿qué situaciones estás viviendo en estas semanas que estás tan preocupado, que tu mente y tu rostro está tan desfigurado por la falta de paz? ¿Qué cosas te preocupan de manera desmedida? ¿O qué situaciones están perturbando tu corazón con miedo, con inseguridad? El miedo al futuro, el miedo por las finanzas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas llenan tu corazón de preocupación? Tu familia, tu futuro, las finanzas. Vos podrías en esta mañana detectar de manera consciente que hay cosas en tu vida y en tu corazón o en tu mente, en tus pensamientos que están todo el tiempo atentando contra esa paz que Dios puso en tu corazón. Por lo que estoy viendo, lo que observamos, que la paz de Jesús, esa paz que ofreció, está basada en la comunión con su Padre. Ustedes verán en todos los evangelios cómo Jesús se apartaba, ¿sí o no? Se apartaba y ¿qué hacía? ¿Buscaba qué? Buscaba comunión. Si iba al Monte de los Olivos, si iba solo para un lado, si iba para el otro lado, Él podía ministrar a todo el mundo. Él podía dar 1000 consejerías. Él podía predicar si quieren todo el congreso. Pero si Él no tenía comunión con su Padre, Él no podía sostenerse. Lo mismo es para nosotros. Vos podés hacer muchas cosas, podés tener muchos logros. Podés animar a tus hijos que tengan títulos, que sean los mejores. Pero si no les animás a que tengan una comunión íntima con Dios, déjame decirte con mucho amor y con mucho respeto que eso es lo más importante. Como papá o como padres necesitamos enseñarle a nuestros hijos que lo más importante no son los logros académicos, ni deportivos, ni financieros, ni las empresas, ni nada de eso. Como padres necesitamos enseñarles y dejarles este legado de fe, la comunión con Dios, la comunión con el Espíritu Santo y la comunión con Jesucristo, porque cuando vos no estés, no lo vas a poder ayudar, no lo vas a poder sostener, porque no vas a estar más. El único que va a estar es el Espíritu Santo en su corazón. Y si vos formaste eso en su corazón, quédate tranquilo que Dios lo va a sostener. Amén. Pero si no lo hiciste, empezá a hacerlo. Ahora empezá a hacerlo. Esa es la idea. Mi paz no se encuentra en los bienes materiales que poseo. Mi paz no se encuentra en los títulos que puedo lograr. Mi paz no se encuentra en la ausencia de problemas. Claro que no. La paz se experimenta como resultados de la oración. Así de sencillo. Dice, por nada estén afanosos,
sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. La paz se experimenta en la mente y en el corazón como el resultado de reconocer a un Dios amoroso y que tiene un propósito en cada lucha. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esa es la paz de Dios, la paz en el corazón y en la mente. Dios puede sacar tantas cosas buenas en tantas aflicciones que podemos experimentar. Incluso, escucha bien, incluso en la disciplina y el castigo del Señor que pueda tener con nuestras vidas. Uno cuando pone una disciplina a un hijo o cuando lo castiga de una manera amorosa, o sea, porque a veces cuando uno dice castigo dice, uy, qué malo, que no, está implícito el amor también, ¿no? Hay cosas buenas que salen. Dice el Señor que la disciplina y el castigo dará fruto apacible de justicia en nuestras vidas. Hebreos 12:11. También dice que nos brinda una nueva oportunidad para esperar en paz en Dios y finalmente alabarle. Salmo 43:5. También las pruebas nos ayudan a consolar a otros cuando atraviesan luchas similares. Segundo de Corintios capítulo 1. Y que también produce en nosotros más excelente peso eterno de gloria. Esa es la paz verdadera del Evangelio en nuestras vidas. Ese es el legado de paz que Jesús dejó en nosotros. Y número 3, de lo que quiero hablarte, es la paz que vence mi orgullo. Y capaz que esto es un poquito más picante o más incómodo, por lo menos para mí. Dijimos primero que la paz que yo puedo experimentar está asociada a mi comprensión del Evangelio. Segundo, que la paz es un regalo, es un legado que Jesús dejó a nosotros como hijos de Dios. Pero tercero, lo que vemos en estos textos que leímos, los que recién leímos, solamente 3 versículos, que la paz vence nuestro orgullo. El versículo 28 de lo que leímos recién dice que Jesús les cuenta a sus discípulos: yo me tengo que ir con el Padre, pero también voy a volver. Jesús todo el tiempo les decía: muchachos, yo me voy. Les voy a preparar un lugar para ustedes. Es necesario que yo me vaya. Es necesario para que yo les pueda preparar un lugar. Pero no los dejo solo, el Consolador viene. Pero yo también voy a volver. Y Jesús dice: no entendieron nada. Dice: si me amaran, estarían gozosos. Si me amaran, estarían alegres. Jesús los volvía a confrontar diciéndoles: a ver, tu egocentrismo, tu orgullo no te está dejando tener paz, porque estás pensando solamente en vos mismo. Y obviamente como resultado eran temores desmedidos, alboroto en su mente, perturbación, miedo, inseguridad. Miedo al futuro, al presente, miedo al fracaso, miedo a las frustraciones, todo el tiempo miedo. Jesús le dice: no se centren tanto en ustedes, alégrense porque le estoy diciendo que me voy, viene el Consolador, pero también vendré a buscarlos. Jesús les había dicho varias veces estas palabras. Él necesitaba irse para poder volver. Era necesaria su partida, era necesaria su muerte, era necesaria su resurrección, era necesario que el Espíritu Santo llegue. Inclusivemente era necesario que algún día Jesucristo llegue a buscar a su iglesia. Todas estas cosas Jesús le decía en pocas palabras. En sus pensamientos, los discípulos, en sus reflexiones, se habían concentrado mucho en sí mismos. No podían darse cuenta que todas estas cosas que Jesús les estaba diciendo era para traerle gloria al mismo Jesús. No podían verlo, no tenían paz, no podían entender con claridad las palabras de su maestro. Y ahora Jesús en todo ese tiempo se había enfocado mucho en ellos. Unos días antes les había lavado los pies. Les había hablado con mucho amor. Habían tenido la cena pascual. Habían instituido la cena del Señor, entre tantas cosas que había pasado. Pero ahora era el momento de salir y enfrentar todo lo que iba a venir. Entonces la pregunta para mí, Pablo: ¿amaban o no amaban a Jesús los discípulos? Claro que sí. Pero ese amor no era lo suficientemente desinteresado. ¿Se entiende? Ese amor estaba más centrado en ellos, en lo que sentían,
en cómo me levanté hoy. Hoy me levanté con ganas de alabar, hoy no me levanté con ganas de alabar, hoy me levanté con ganas de ir a la iglesia, mañana me levanto sin ganas de ir a la iglesia. Estaban centrados en ellos. Pero claro, como siempre el amor debía crecer. Ese amor por Dios debía madurar para poder lograr opacar los temores, opacar los miedos, opacar las preocupaciones y darle lugar a la paz, darle lugar al gozo y darle lugar a la fe. Eso es lo que Jesús les estaba transmitiendo. Paz, alegría, gozo, fe, en medio de una circunstancia totalmente adversa. Y quiero hacer la última aplicación. Hermanos, a veces nuestra falta de paz es sinónimo de una inmadurez en mi amor por Dios. Porque a veces mi amor por Dios está centrado en mí mismo. Y eso no es lo que enseña el Evangelio. El amor por Dios o el amor que yo tengo está centrado en nosotros mismos, en nuestras necesidades temporales, en nuestra falsa humildad, en nuestro orgullo, el estar luchando continuamente con los temores desmedidos, con los miedos desmedidos, estamos turbados en la mente. Y esto quizás solamente está mostrando el estado de mi corazón, mi autosuficiencia, mi autodependencia, un corazón endurecido que solo busca a Dios en momentos difíciles, pero que no puede disfrutar de su verdadera paz. Ha olvidado cómo se disfruta la paz. Ha olvidado lo que significa, lo que es el gozo de la salvación. Ha olvidado de enfrentar las situaciones con fe. Ha olvidado. Ya todo lo razona desmedidamente. Pero para enfrentar esta clase de paz hay que vencer el orgullo. Ni hablar, mi hermano, de cómo resolvemos nuestras diferencias o malos entendidos dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Cuando nos ofenden, cuando hablan mal de nosotros o hablan mal de vos, ¿qué clase de paz demostramos en esos momentos de presión? ¿Es una paz que está alineada al corazón del príncipe de paz? ¿O es una paz efímera? Cuando me dicen algo que no me gusta, yo me enojo. Salgo a defenderme. Y cuando me quieren corregir a mí, como estoy acostumbrado a mandar, también me ofendo. ¿O no? También tiene que haber paz en esos momentos. Dice en propias palabras de Jesús, bienaventurados los ¿qué? Los pacificadores, porque esos serán llamados ¿qué? Hijos de Dios. Romanos 12:18 dice, si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos ¿qué? En paz ¿con quién? Con todos. Hebreos 12:14 dice, sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Se da cuenta ahora cómo tiene sentido todo esto de la paz verdadera? El orgullo lleva a la mayoría de las personas siempre a buscar la paz en cosas temporales, mi hermano. Lo dijimos recién. En los cambios sociales, en el estado del bienestar, en experiencias de todo tipo. ¿Pero pueden estas cosas proporcionarle la paz? Parece que no. Sino que una y otra vez lo lleva al mismo punto de desilusión y vacío. Sus vidas parecen enredadas y sin solución. Necesitamos intencionalmente revisar nuestro corazón, a ver qué paz estoy viviendo y experimentando en este tiempo, y mucho más en los momentos de presión, en los momentos de conflicto. Y ya casi estoy terminando, si quieren pasar los chicos. No sé si es este el tipo de mensaje que viniste a escuchar, que está relacionado con la obra del Espíritu Santo. Venimos desarrollando algunos temas sobre la obra del Espíritu Santo y no quería pasar de largo este tema que tiene que ver la paz como fruto del Espíritu Santo. Hablamos de la paz que produce comprensión del Evangelio, la paz como legado y la paz que vence mi orgullo. No sé si en alguno de estos 3 puntos te sentís identificado de alguna manera, pero de ser así, sería bueno para vos
que hoy puedas tomar la decisión de darle el verdadero significado a la paz de Dios en tu vida. Estuve mirando algunos datos interesantes con respecto al nivel de estrés y de depresión y de suicidio en todo este tiempo. El problema es que, obviamente que es un problemón y no está bien que les pase a las personas que no tienen a Cristo, pero más me alarmó a las personas que sí son hijas de Dios o hijos de Dios, de cómo viven su vida llenos de ansiedad desmedida y de preocupaciones. Este dato alarmante es el aumento de depresión y suicidios en sociedades que han conseguido grandes logros económicos, académicos, pero eso no ha parado, no ha frenado la cantidad de suicidios que han tenido. Claro que no. La paz y la tranquilidad están ahí disponibles cuando tenemos una verdadera paz con Dios, a través del sacrificio de Cristo en la cruz que pagó nuestros pecados. Aquellos que intentan encontrar la paz en las búsquedas que el mundo ofrece, se van a encontrar tristemente engañados siempre. Sin embargo, para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, la paz está disponible a través del íntimo encuentro y conocimiento y comunión con nuestro amado Señor Jesús. Esto es tremendo. Capaz que no estoy gritando mucho en esta mañana, pero es lo que Dios puso en mi corazón. Yo bajé una aplicación, capaz que los chicos saben más que yo, obviamente. Hay una aplicación que se llama Glorify, que es parecida a YouVersion, para los que la tienen. Es una aplicación cristiana que te largan devocionales, oraciones y todas estas cuestiones. Y esta aplicación, según esta aplicación, reveló que el 90% de las personas en nuestro país, ¿no?, sufre estrés, ansiedad, insomnio y depresión. Y estos datos están basados en una encuesta que hicieron que tiene que ver con el cuidado de la salud mental. Esta encuesta fueron de 1.200 personas, entre hombres, mitad y mitad mujeres. Y las edades eran entre 18 y 46 años. Y la encuesta puso en evidencia que el 28,5% sufre de estrés, el 26,8% de ansiedad y de insomnio el 19%. De depresión el 16%. Y solamente el 9% de los participantes dijo no tener ningún tipo de trastorno. La investigación acaba de confirmar lo que ya imaginábamos. Dicen ellos, estamos viviendo en una de las épocas más estresantes de todos los tiempos. La sociedad busca cada vez más formas de combatir estos problemas relacionados con el estrés y la ansiedad que interfieren en la vida cotidiana. En Argentina, la depresión y la ansiedad aparecen con mayor frecuencia entre la población de clase económica más baja. ¿Se entendió? Problemas financieros desmedidos. Obviamente que estamos en una crisis económica, no hace falta que, no es noticia. Además, el estrés está mucho más presente entre las personas más jóvenes en comparación a las personas mayores. Y a veces hablamos con los jóvenes, el temor al futuro, el temor a formar una familia, viendo tantas familias que fracasan una y otra vez, ellos tienen ese temor de jugarse, de enfrentar la vida entre tantas cosas. Pero hay otra noticia que leí, otro informe que es de la agencia Telam. Dice que este estudio revela además que 3 de cada 10 encuestados atravesó un nivel de depresión muy significativo. Especialistas explicaron a Telam los cuidados que se deben tomar ante niveles elevados de ansiedad y de repercusión en su salud mental. Casi la mitad de la población argentina padeció ansiedad durante la pandemia y el 30% atravesó niveles de depresión muy significativos. Al tiempo que jóvenes, mujeres y personas con antecedentes de trastornos mentales sufrieron mucho más el impacto. Esto lo hizo el CONICET y una universidad nacional, la Universidad Nacional de Córdoba. Estos datos que te estoy tirando. Ni hablar de contarte en esta mañana para no ser tan negativo, porque acá sembramos esperanza, la esperanza de Dios. Ni hablar de la tasa de suicidios que se está dando en los preadolescentes y en los adolescentes. Padres atentos. En los adolescentes y jóvenes.
no le encuentran sentido a la vida, no le encuentran sentido a nada de lo que hacen. Solamente te lo tiro como dato para que oremos por nuestros hijos y también oremos por nuestras propias vidas. Necesitamos volver a esa paz verdadera si es que nos hemos desviado de la paz. Hay una